Muy buenas tardes, amigas y amigos de Círculo Virtuoso. Bienvenido a nuestro primer programa del año 2019. Deseándole, pues, amigas y amigos, un venturoso año 2019. De lo que se trata, por cierto, es en Círculo Virtuoso enfrentar todos los retos y desafíos que se requieren en el mundo profesional, en el quehacer nacional, en la ciudadanía y sobre todo buscar la transparencia, que es lo que atañe en este año 2019. Por supuesto que empezamos un año seguramente con preocupaciones en muchos ámbitos y ustedes han advertido esta situación de la crisis, por llamarlo de alguna manera, que ha llegado a un límite ya donde se toman las calles, y eso no se ve muy bien, por cierto. Plaza San Martín y distintas plazas de principales ciudades de nuestro país están marchando para que un fiscal de la nación, de un país, por supuesto, el Perú, deponga el cargo, porque de lo que se trata es buscar la transparencia y luchar contra la corrupción, un aspecto tan fundamental, tan venida a menos en los últimos tiempos, amigas y amigos. Estas luchas sociales, por cierto, estas luchas y este enfrentamiento de un país constatatario, de lo que se trata es de alcanzar la palingenencia moral del Perú. La palingenencia moral del Perú implica moralidad plena, pero nuestras autoridades tienen que revestirse también de ello. La transparencia es tan relevante, tan importante para la buena marcha de nosotros como país, como nación y como patria. Bien, amigas y amigos, el día de hoy tenemos que abordar un tema tan relevante. Ustedes saben que el mundo del arbitraje es un aspecto que nació, pues, para hacerle frente a esta situación de descontento, de estas situaciones que se ven en el Poder Judicial, y los procesos, los juicios son tan largos, hay enormes cargas. Entonces nace, pues, el arbitraje para en realidad hacerla más corta, hacerla más viable. Pero el mundo del arbitraje ha tenido sus complejidades, y mayor aún cuando hablamos de complejidades, si hablamos, por ejemplo, en el aspecto que corresponde a la seguridad y salud en el trabajo, el seguro contra o los trabajos en riesgo, y abordarlo eso con el arbitraje son aspectos que seguramente no ha sido muy abordado, no hay mucha literatura, o si hay son artículos o especialistas que abordan. Sin embargo, plasmarla todo esto en un libro, en un compendio de los principales especialistas, valga la redundancia, no es una labor sencilla, sino por el contrario una labor que implica muchísimo esfuerzo por parte de profesionales. Por ello, amigas y amigos, tenemos un invitado muy especial. El doctor es abogado especialista, por cierto, en el ámbito del arbitraje. Nos estamos refiriendo a Fran García Asensio, especialista en el tema, y abordaremos este aspecto tan relevante que en los últimos días se viene hablando cada día más y se viene abordando, por cierto, con mayor preocupación. Damos la bienvenida en forma inmediata al doctor Fran García. Doctor Fran García, muchísimas gracias por estar en Círculo Virtuoso de Onda Digital Televisión. Agradecerlo y desearle, pues, el correspondiente feliz 2019, y inauguramos con usted, pues, este programa de este año. Gracias, Juan, gracias por la invitación, y también un feliz 19 para ti y para todo el público, ¿no?, que nos está viendo el día de hoy. Así es, Fran. Iniciamos en todo caso abordando un tema que es de tu especialidad. Sé que has trajinado bastante desde la Universidad de Lima, te conocen bastante, te quieren muchísimo, pero en realidad tú sorprendes cada día en el mundo intelectual y tu trajinar académico. Eres un ciudadano y un profesional, sobre todo, que vive apasionado, investigando y desarrollando literatura. Este libro que ya tenemos acá, nos adelantamos de repente un poquito, es una producción de todo un equipo de profesionales que están inmersos en el ámbito del arbitraje. Pero a ver, el arbitraje en materia que has desarrollado, ¿cómo adviertes? ¿Cuál es tu diagnóstico, decirlo de alguna manera, en nuestro país? Bueno, primero hay que explicar qué es el arbitraje. ¿Qué es el arbitraje? ¿Qué es el arbitraje? Porque mucho hablamos del proceso, acceder a la justicia, cuánto demora en el país, qué tan sencillo es, tengo que tener un abogado, cuánto me cuesta. Entonces, son preguntas. Sí, es importante precisarlo también, claro. Entonces,
¿Qué es el arbitraje? El arbitraje es un mecanismo alternativo al poder judicial de solución de conflictos. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas, en vez de acudir a un proceso judicial, pueden acudir a un medio alternativo como el arbitraje. Y las bondades que esto tiene, ¿no? La especialidad en el tema, la rapidez, confidencialidad y todo ello. Ahora, en el Perú se ha desarrollado en demasía lo que es el arbitraje en contrataciones del Estado. Es donde más se ha avanzado, digamos. Donde más se ha avanzado, porque el arbitraje es obligatorio. Todas las obras públicas, contrataciones públicas que el Estado realiza, hay una cláusula arbitral en todas las bases. Algo mandatorio prácticamente con esa cláusula. Algo mandatorio y básicamente ha obligado prácticamente que haya una especialización en el arbitraje en contratación pública, donde el OCE viene a ser el supervisor, ¿no? El supervisor de este arbitraje, con sus complejidades, con sus dificultades, que tal vez ya conocemos, con sus virtudes, con todo lo que tiene este sistema, que es el más desarrollado en el país. Claro, exactamente. Pero también en el país hay otro tipo de arbitrajes, que no son los arbitrajes comerciales que muchas veces hemos escuchado en las universidades, ¿no? Claro. Porque antes hablar de arbitraje era arbitrajes de inversionistas, mineras, gas, de grandes corporaciones. De grandes corporaciones, era un arbitraje muy lejano, ¿no? Era verlo muy, muy lejano. Sí, pues, ahora esto no es así. ¿Por qué? Porque hay un arbitraje que es en el seguro complementario de trabajo de riesgo, y es el arbitraje que aborda este libro. ¿Qué quiere decir el arbitraje en seguro complementario de trabajo de riesgo? Que frente a un accidente de trabajo o una enfermedad profesional de un trabajador, claro, que tiene está todo el buen tiempo vinculado a la empresa, que tiene un seguro complementario de trabajo de riesgo, que es un seguro obligatorio para todos los trabajadores que realicen alguna actividad riesgosa y o peligrosa según la ley, pueden acudir a un arbitraje. Pueden acudir. Pueden, no es algo mandatorio en este caso. No es algo mandatorio, pero la decisión queda a voluntad del trabajador o del asegurado. ¿Qué quiere decir? Precisemos eso. Si hay un accidente de trabajo en una empresa, la aseguradora, hay un seguro. Por cierto. Entonces, la aseguradora tiene que coberturar alguna pensión, si corresponde, alguna prestación, algunos gastos médicos. O si lamentablemente hay un fallecimiento, los gastos de sepelio, todos estos gastos. Entonces, la aseguradora tiene que responder. Si la aseguradora no quiere responder, hay un conflicto. Correcto. Ahí entonces, entre el asegurado, que quiere decir el trabajador o el familiar, podría iniciar un proceso judicial o irse a un arbitraje. Queda su decisión. Es optativo ahí en ese escenario, ¿no? Es optativo, sí. Entonces, cuando ya digamos, los familiares de la persona que ha sido afectada por esta situación va, digamos, tomar esta difícil decisión seguramente. ¿Frente a qué situación? Va a enfrentarse a una situación muy complicada, implica ya acá tener un abogado de lado para, digamos, encaminar y echar en marcha este arbitraje. De por medio tiene que evaluar documentos, tiene que ir a la aseguradora. ¿Cómo se enfrenta ya a esta situación? ¿Hay viabilidad o es complejo aún todavía esto? Lo primero que tiene que hacer un trabajador o un ex trabajador que ha tenido un accidente de trabajo o una enfermedad profesional es ver quién es la aseguradora que le cobertura ese seguro. Correcto. Lo primero, porque si no se puede equivocar de aseguradora y puede iniciar un procedimiento que dure tiempo, meses, y al final esta aseguradora diga: yo no celebré ningún contrato de seguro con tu empleadora, por lo cual no te corresponde la cobertura. Primero ver quién es la aseguradora que le brinda el servicio. Identificarla entonces. Identificarla. Una vez identificada esa aseguradora, solicitar a la aseguradora directamente la activación de la póliza, es decir, la activación de la cobertura por el siniestro que se ha producido. Y ahí empieza. Si la aseguradora dice: está bien, estás en lo correcto, te vamos a activar y te vamos a pagar estos gastos médicos, no hay problema, no hay arbitraje, no hay proceso. Claro. A ver, a nuestros amigos televidentes que nos ven seguramente se preguntarán o se harán ciertas conjeturas, porque ellos dirán: bueno, ¿por qué se hace tanta previsión el tema de identificar la empresa aseguradora, la empresa vinculada en esta situación,
cuando en realidad seguramente en la boleta de pago, que es algo mandatorio, algo obligatorio, sí, en aspectos laborales, seguramente ahí figura ya la empresa aseguradora, por lo tanto es algo tan simple. Más bien seguramente tendrá que indicar el documento, el número de póliza. A ver, precisemos un poquito ese aspecto. A veces hay duda porque en las boletas a veces hay confusión sobre las aseguradoras. ¿Y cuál es la confusión muchas veces? Por ejemplo, la empleadora contrata del año 1 al año 3 con una aseguradora. Del año 3 al año 7 con otra aseguradora. Del año 7 al año 10 vuelve con la primera. Y del año 10 al año 15 con otra aseguradora. Entonces, ¿quién es la que responde? ¿A quién tengo que demandar? Terrible, esas son las complejidades que tiene básicamente frente a el proceso. Claro, entonces, frente a esas complejidades, digamos, en el practicismo de esta situación, imagino que se demanda pues a la aseguradora que está vigente en ese instante en que ocurrió el siniestro. Seguramente tomando un poco la lógica, ¿sería así? ¿O es que no estamos enfrentando a algo más complicado que eso? Hay que ver el caso, a ver. Pero debe ser la aseguradora que estaba vigente. Pero lo que pasa es que este es un proceso muy problemático. Tiene muchas complejidades. Muchas complejidades que si nosotros discutimos y seguro hacemos un almuerzo de trabajo y hablamos de este tipo de proceso, yo te aseguro que uno o máximo dos o ninguno va a saber cómo es este proceso. Pero si vamos y hablamos de un proceso de desalojo, de obligación de dar suma de dinero, de divorcio, a lo mismo, no todos dicen ¿no? La mayoría va a conocer cuál es el procedimiento, más o menos. Claro. Entonces muchas veces nos tocamos como abogados con un proceso totalmente diferente que tiene que ver con exámenes médicos, dictámenes médicos, pericias médicas. Entonces, si eso como abogado lo vemos, imagínese cuando lo ve el asegurado, el familiar directamente, que no entiende estos términos. Claro, entonces, es más complejo. Es más complejo. Ahora, hay que ver qué examen determina pues el grado de menoscabo. Hay mucha complejidad. Por ejemplo, hay una enfermedad profesional que es la que se da muchas veces en los mineros, ¿no? Que es la neumoconiosis, que es un cáncer a los pulmones. Quieras o no, se va a dar. Se va a dar, ¿no? Y es progresivo en el tiempo. Sí, pues, correcto. Hay un examen, hay una ficha ocupacional del año 1 donde te dicen, oye, tienes neumoconiosis. Imagínate, ya. Luego hay una ficha al año siguiente donde dice, hay sospecha de neumoconiosis, no que tienes. Ya no hay coincidencia ahí. Ya no hay coincidencia. A los 4 años hay un examen médico que te dice sí tienes, pero tienes un 20% o 35%. Ya hay una mayor precisión. Y al siguiente año te dice, no, tienes un 25%. Entonces, caramba, ¿con qué examen se configura el siniestro de esa neumoconiosis? ¿Qué aseguradora es la que cobertura? Hay una complejidad. Ciertamente. Hay una complejidad y para eso hay que ir a un proceso arbitral o a un proceso judicial, ¿no? Donde el árbitro o el juez va a decidir quién es la aseguradora responsable. Ya, entonces estamos hablando ya en una situación en la que vamos a imaginarnos, pues, ese año en que se dijo hay sospecha, de pronto el siguiente año se dijo que hay un 20%, después bajó 15%. En ese lapso hubieron inmersos varias aseguradoras. Finalmente no te me quedó muy claro cuando dijiste quién va finalmente a asumir las consecuencias. El árbitro deberá determinarlo. La regla general es que es la aseguradora que tiene vigencia. Es decir, si hay un examen que al árbitro le genera convicción o al juez que ese es el examen dirimente, porque en un proceso hay 5 pericias médicas. Imagínate, el árbitro dice, me quedo con esta pericia porque hay exámenes que la justifican, hay radiografías que sigue la normativa de la OIT, hay sustento médico, y confío. Este examen se generó cuando la aseguradora A tenía la cobertura, por lo cual la aseguradora A es la que responde, porque en ese momento la aseguradora A era la que brindaba la cobertura. Puede ser el razonamiento de un árbitro, de un juez. Pero como sabrás, en el derecho no hay una respuesta absoluta. Nada es absoluto en el derecho. Nada es absoluto. Claro, todo es relativo. Nada es absoluto. Por lo cual, esta aseguradora dirá que la otra aseguradora no delimitó
no delimitó responsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando viene otra aseguradora, que es la segunda aseguradora, tiene la obligación de examinar a todos los trabajadores que están vinculándose. Y si estos trabajadores ya están enfermos, tienen un grado de menoscabo, delimitan responsabilidad y dicen, por si acaso, este ya está enfermo. Yo no asumo responsabilidad, yo no soy responsable frente a esto. Entonces sería responsable la anterior. Pero puede ser que no delimite responsabilidad también, y está asumiendo la responsabilidad. Es decir, es un tema muy técnico, complejo, donde yo creo que el arbitraje ayuda mucho. Ayuda bastante, por cierto. Pero de pronto este libro que se ha presentado en el Colegio de Abogados de Lima y está en algunas librerías, vayamos en todo caso a cerrar este punto que has tocado, como la complejidad en el aspecto de la minería, los trabajadores que en regularidad seguramente se verían afectados a la larga si están vinculados 5, 10 o 15 años trabajando en el sector minero. Bueno, seguramente alguien imaginaría, o cualquier analista de estos aspectos también diría, de lo aquí se trata es de hacer modificaciones a lo que corresponde a las responsabilidades de las empresas aseguradoras, porque por cierto en el sector minero hay altísimas posibilidades de que los trabajadores tengan esa enfermedad cuyo nombre has manifestado. Por lo tanto, si está vinculado 5, 10, 15 años, la responsabilidad debe ser compartida, o es que se tiene que hacer una modificación para que las empresas que contrataron con dicha minera asuman la responsabilidad, sean copartícipes de ese gran problema, de esa consecuencia, de esa enfermedad que se ha generado en el trabajador. ¿Cuál es tu apreciación en ese sentido, si alguien te comenta algo así? El Decreto Supremo 00398, que es el que reglamenta el seguro complementario de trabajo de riesgo, es del año 98. Ha pasado más de 20 años, alrededor de 20 años, y no tiene modificaciones. Ahí se ha quedado igual. Se ha quedado igual. Intocable, ¿no? Intocable. Es una materia muy sensible. Claro. Es una materia muy sensible, primero porque estamos en el mercado asegurador. Es una materia sensible porque enfoca seguros, propiamente dicho, y sabemos que las aseguradoras... Hay un lobby terrible ahí también, por cierto. Hay un gran poder económico ahí. Pero también involucra la seguridad social en salud. Y se asume que la seguridad social en salud, ahí están los profesionales, lo más transparente. Lo más transparente. Entonces siempre hay esa lucha. Ven estos temas como un seguro comercial. Imagínate. Entonces siempre hay esa... Es como el juez también, ¿no? Que ve un caso y puede tener una mentalidad. Este es un seguro comercial. Por ejemplo, la empleadora no avisó del accidente de trabajo que fue tal día. A no avisar no corresponde prestaciones económicas porque no avisó a la aseguradora. Tiene una visión del seguro mercantil, pero una visión de la seguridad social en salud podría decir qué culpa tiene el trabajador de que la empleadora avise o no sobre un accidente de trabajo. Esa es responsabilidad de la empleadora y el trabajador no se puede ver perjudicado, por lo que le corresponde el seguro complementario de trabajo de riesgo. Por lo cual vemos esos dos enfoques del seguro mercantil con el tema de la seguridad social en salud, y siempre va a haber esa lucha, esa doble interpretación en estos temas. Claro, ahora nosotros hemos advertido que, por ejemplo, sin no complicarnos mucho, digamos, cuando nuestros trabajadores, ya no de repente en el sector minero, sino, por ejemplo, el sector comercial o de los servicios, acá en la misma ciudad de Lima, la zona céntrica, el boom, la capital, digamos, nuestros trabajadores tienen alguna afectación a su salud y lo que corresponde, pues, en la planilla electrónica o el actual PLAME se hace la declaración correspondiente de los días de descanso médico por el tema de las enfermedades o las lesiones que tuvo. Pero un error involuntario por parte del área de recursos humanos, del contador quien declara las planillas electrónicas o el PLAME, se da un lapso, por cierto, de 30 días o tiene un lapso, y si no se hace la rectificación correspondiente, finalmente más bien es el Seguro Social a las instituciones del Estado que te deniegan el subsidio y no puede recuperar el empleador aquellos montos que si tuvo, por ejemplo, 3, 4 meses sin trabajar el referido trabajador, el perjudicado es el empleador. Pero tú manifiestas algo diferente, que más bien hay una forma de que el proteccionismo, la forma en que se protege al trabajador. Sin embargo, lo que te comento, parece que hay una contradicción en la forma como también lo está viendo
el sector del Estado que es salud. Salud caso, es ¿no? todo un caso aparte. Sí, pues, sí. Es un mundo aparte. No hay salud. sintonía ahí tampoco. Lo que Ya. pasa es que salud es una institución. Yo he pertenecido. Yo he sido funcionario público por 5 Qué años. importante. 5 años, Yeah. he visto estos temas, por lo cual he sido operador. Es decir, no es que Fíjate. esto es un trabajo académico de lectura, sino lo he visto en la práctica. Sí, ya. Y salud es un tema complejo porque Correcto. es una yafa pública, es decir, que financia fondos de aseguramiento de salud, en salud dentro de se enmarca dentro de la seguridad social en salud. Correcto. Ya. Pero cuando hay un conflicto en tema de subsidios o en un tema con un asegurado de salud afiliado, sea potestativo o regular, cuando hay un conflicto, Por cierto. salud tiene un área legal que se va a olvidar que protege a los asegurados. Es Correcto. un área totalmente, es una institución totalmente Sí, compleja, pues, ¿no? Ciertamente. Bien, entonces, Frank, me apasiona mucho, estuve revisando el libro, en realidad me estás obsequiando un libro. Claro que sí. En la conversación telefónica que hemos tenido me sorprendió la forma en que me dices, no te preocupes, y yo te voy a obsequiar el libro el día de la entrevista, entonces mayor compromiso de revisar y sobre todo analizar aspectos tan fundamentales, porque yo también estoy vinculado en forma indirecta a estos aspectos, ¿no? Por lo tanto, sí estuve, por cierto, en la presentación de tu libro en el Colegio de Abogados de Lima y en realidad, pues, los ponentes que estuvieron ahí, lo cierto que el tiempo ha sido cortísimo, porque una presentación del libro no hay mucho tiempo tampoco, sin embargo, hay pues todo un amplio conocimiento de la experiencia que se vuelca de los profesionales que aportan a una magnífica joya, diría yo. Tienen una aquilatada experiencia y tú eres un joven, pero también con una aquilatada experiencia que viene trabajando día a día para presentar un trabajo tan muy bien trabajado, elaborado, analizado y sobre todo que se presenta, digamos, un nuevo reto para la sociedad y quienes en el día a día trajinan en el quehacer de lo que corresponde al arbitraje, mayor aún en seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? A ver, en todo caso, a manera de pincelada, coméntanos un poquito. Es cierto que te tomó un arduo trabajo para encabezar todo un equipo de especialistas y el tema de los plazos, todo, pero seguramente hay algo anecdótico que puedas comentar a nuestros medios televidentes de esta obra magnífica. A ver, vamos. Bueno, primero todo sucede por algo siempre, ¿no? Siempre cuando sucede un hecho decimos, nos disgustamos, pero luego entendemos, si hubiera sucedido en ese momento hubiera salido mal, ¿no? Es básicamente, Sí, pues, este libro tiene su origen ya hace 3 años, Imagínate. 3 años atrás, Hay que ser bastante perseverante, ¿eh? 3 años y Ya. hasta un poco más, Imagínate. pero el trabajo de los abogados, peritos, médicos, porque hay Peritos, médicos también, el día a día de su trabajo, de su quehacer profesional, hace complicado que ellos se dediquen a escribir básicamente un artículo sobre su experiencia, ¿no? Hace complejo, De hecho, ¿no? Sí, porque pues. el tema académico no es un tema que nos enriquezca, pues, ¿no? Básicamente, Sí, pues. económicamente, ¿no? Económicamente no se ve por ahí, pues. Profesionalmente Uy, sí. imagínate la pasión que uno tiene ahora y el amor a la intelectualidad claro. y estudiar. Económicamente, en en el es Perú. la satisfacción que otros podrían imaginar seguramente, ¿no? Claro. Ajá. Entonces, por ahí es complicado juntar a los principales operadores del sistema Sí, pues. para que dediquen un poco de su tiempo, Que es escaso. que es escaso, Sí, pues, sí. a escribir un trabajo. Entonces, yo cuando inicié este trabajo dije, Ya. quiero hacer el ABC. Mira. El ABC, ya. porque no hay ningún libro en el Perú que trate sobre el arbitraje en seguro complementario de trabajo de riesgo. En las universidades no le enseñan. No lo Básicamente, si buscamos un abogado especialista, difícil encontrarlo. Claro. Ya hay, con los años ya hay unos abogados especialistas que son pocos que ven estos casos. Ya. Entonces dije, vamos a llamar a los operadores. ¿Quiénes son los operadores? Ex jefes de la Superintendencia Nacional de Salud, que es el Centro de Conciliación y Arbitraje, Por cierto, ¿no?
árbitros de la Superintendencia Nacional de Salud, peritos de la Superintendencia Nacional de Salud, abogados básicamente, y todos los involucrados en el sistema, porque quería que sea una obra de consulta, que, yo no sé sobre este tema, sobre arbitraje en seguro complementario de trabajo de riesgo, pero tengo este libro, lo leo y con eso es suficiente para yo iniciar mi arbitraje, ver cuáles son las principales complejidades e interpretaciones que se puedan dar en estos casos. Básicamente esa fue la finalidad, ¿no? Correcto. Y lo anecdótico, pues a ver, que justo, si este libro hubiera salido 3 años atrás, estaría ahora desfasado. Por la modificatoria te refieres. Hubo una modificatoria del reglamento de arbitraje del Centro de Conciliación y Arbitraje el 2017, que justo yo propuse ese nuevo reglamento arbitral en la Superintendencia Nacional de Salud, que cambiaba este esquema del arbitraje, no el seguro complementario de trabajo de riesgo. Cambiaba el esquema del arbitraje a hacer un arbitraje express, mucho más rápido, flexible, ¿no? Y claro, entonces, ya con este libro trae la modificatoria, trae todo. Incluso trae un modelo de acta de audiencia única arbitral, que quiere decir que si inicias tu arbitraje, acá está el modelo de acta, el acta que te van a poner en el centro de arbitraje al ver estos casos, es muy similar. La única diferencia va a facilitar bastante. Facilita totalmente. Sí. Ahora, lo cierto es que también quienes se ven afectados por una situación así, seguramente lo primero que imaginan, como bien manifiesta, pues se está tratando de hacer llegar a la comunidad, a todos los operadores jurídicos y todos los ciudadanos, los trabajadores, para que tomen mayor conocimiento de este aspecto tan fundamental de lo que es el seguro complementario de trabajo de riesgo, y mayor aún el aspecto del arbitraje, que va tomando mayor impulso en los últimos tiempos, pese a algunos reveses que ha sido consabido, ha sido, digamos, difundido. Producción, si podemos quedarnos 10 minutitos porque nuestro invitado tiene que partir a una urgencia, por favor, gracias. Entonces, a lo que iba es, los que se vean afectados en algún momento seguramente podrían sostener, pues, de que hemos abordado aspectos muy complejos, hemos considerado o ejemplificado lo que corresponde a esta situación de minería, donde sí, pues, efectivamente las consecuencias son terribles. Pero cuando se trate de una situación menos compleja, en realidad la pregunta que surge ahí es, ¿será caro un arbitraje en materia de seguro complementario de trabajo de riesgo, la situación que está viviendo este ex trabajador o trabajador, o en realidad estamos ya frente a un arbitraje similar a lo que corresponde al arbitraje popular que bien se viene impulsando en los últimos tiempos en nuestro país? O es que realmente el hecho de ser seguro complementario de trabajo de riesgo, arbitraje amarrado a esta temática, la situación es complicada, abogados son tienen una mayor remuneración, honorarios más elevados. Expliquemos un poquito ese aspecto, doctora García. Sí, primero desde este espacio felicitar a la Superintendencia Nacional de Salud, que es la que administra estos arbitrajes, ¿no? Correcto. La superintendencia, por ejemplo, has hablado del arbitraje popular. Por ejemplo, el arbitraje popular es administrado por el Ministerio de Justicia, por el MINJUS. Si vamos a estos arbitrajes, este es administrado por la Superintendencia Nacional de Salud. Ahí hay una gran diferencia. Hay enorme diferencia. Una enorme diferencia. La Superintendencia Nacional de Salud tiene su centro de arbitraje, que es que ve estos casos, por ley. Por ley, los ve por ley. Y entonces tiene la competencia para administrar estos casos. Entonces, hay que felicitar a la superintendencia. ¿Por qué? Porque no han puesto barreras de acceso a la justicia. ¿Qué quiere decir? Que estos arbitrajes son económicos. Qué importante, qué buena son noticia. Económicos, es decir, el honorario de un árbitro, está abordando los 340 soles. Ya. El honorario de un árbitro. Ya. Si lo comparamos a un proceso judicial donde tengo que pagar tasas administrativas, claro, puede sumar ese monto o más, y la demora incluso. De los tiempos, claro. En los arbitrajes no hay tasas administrativas, hay un pago único, una tasa que se tiene que adjuntar, que creo que es 40 soles. Correcto. Pero estos 350 soles incluso es pagado por ambas partes, por lo cual de estos 350 soles el 50% tendría que pagar el trabajador.
Estamos hablando de 170 claro, soles. Es decir, este arbitraje podría costar alrededor de 300 soles, todo, para el trabajador. 250, una suma 300, bastante módica, diría. Una suma bastante módica para Claro. tener árbitros especializados en la materia. Claro. Yo he trabajado con árbitros que actualmente han sido ya presidentes de instituciones públicas, Servir, por ejemplo, y todos, es decir, profesores universitarios, especialistas en la materia, grandes laboralistas en seguridad social, en salud, en seguros, personas muy involucradas en esta temática. Entonces, se puede ingresar, es de una facilidad de acceso. Y ahora, ¿qué sucede si el trabajador tiene algún accidente de trabajo? Y sucede, pues, como lamentablemente sucede en el país en algunos casos, que las empleadoras lo excluyen y ya no puede generar más ingresos, tiene que mantener a su familia. La Superintendencia Nacional de Salud te puede brindar un auxilio económico. Qué importante. ¿Qué quiere decir? Que no vas a pagar absolutamente nada si es que demuestras que no tienes ningún ingreso económico. Es muy sencillo demostrarlo si es que has tenido un accidente de trabajo en la pierna o en el brazo, no puedes trabajar, no tienes ingresos. No hay forma de generar ingresos. Exacto, no hay forma de tener ingresos. Entonces la institución ha generado un tema de auxilio económico, por lo cual este arbitraje en seguro complementario de trabajo de riesgo es como un arbitraje popular. Correcto. Es un arbitraje a bajo costo y popular que ha funcionado desde el año 97 también o 98. Estamos hablando alrededor de 20 años de funcionamiento, de experiencia, ¿no? A ver, hay un comentario ahí del amigo televidente. Él dice, no, bueno, de acuerdo a su experiencia, lo que él conoce, sostiene de que tiene 5 años trabajando en la empresa y en realidad él tiene un seguro, el seguro Vida Ley, dice, ¿no? Va por ahí más o menos, por lo tanto, ¿en qué se asemeja o cuáles son las diferencias o cuál es lo novedoso en este aspecto? Porque mi empleador me comentó que ese seguro Vida Ley me va a permitir enfrentar cualquier situación de accidente y estaría coberturado. Y a ver, que expliquen un poquito ahí su invitado y a ver qué respuesta le damos a la Primero, gente. que el seguro complementario de trabajo de riesgo se da sobre actividades fijadas en la ley. Correcto. No sobre todas las actividades. El seguro de vida ley es un seguro que brinda esta cobertura, que es decir, que brinda prestaciones económicas, también temas de pensión por accidentes y todo, para trabajadores que no tienen esta actividad de riesgo o peligro. Correcto. Porque la ley para trabajadores de actividades de riesgo o peligro dice, oye, SCTR es obligatorio y lo tienes que tener. O sea, al margen que tenga su seguro Vida Ley, porque ya superó los 4 años, igual tiene que tener... Claro, igual. Presumo que en este caso no es una actividad de riesgo o peligro en la ley y tiene un seguro de vida ley. El seguro de vida ley, si hay algún conflicto que se presente, va a un proceso judicial. Esa es una diferencia, no va a un arbitraje. No van a un arbitraje y es totalmente distinto porque este es un seguro en actividades de riesgo peligro que establece la ley. Correcto. Ahora, a manera ya se nos agotó el tiempo, pero vayamos a una pregunta ya a manera de comentario seguramente, doctor. Hay muchas, en la práctica pues se ve de que en realidad hay empresas que están en el escenario de destacamiento de personal o te prestan estos servicios de destaque personal y de pronto también están inmersos por el otro lado ciertos técnicos independientes y que en realidad sí, pues en rigor desarrollan actividades muy riesgosas, no siendo mineras en las constructoras, por ejemplo, y se le exige pues con el rigor que corresponde, porque en realidad entiendo que la empresa que las contrata frente a cualquier escenario de cualquier situación de consecuencia, caída, muerte, lo que corresponda, es de alguna manera responsable también la empresa que las contrata, ¿no? A ver, comentemos un poquito esto, cómo se aborda. Hay una responsabilidad solidaria. La solidaria, ¿no? Hay una responsabilidad solidaria entre la minera, pongamos la minera, y la que terceriza, la empresa que terceriza. Hay una responsabilidad solidaria. Por eso la minera cuida de que ese trabajador que es destacado tenga un seguro complementario de trabajo de riesgo, porque lo obliga la ley. Si no cuidara de ello, asume responsabilidad por cualquier accidente de trabajo o enfermedad profesional que pueda tener ese trabajador. Digamos que entonces, como esa es la situación que se vive en nuestro país,
el dinamismo de las economías, de los aspectos contractuales, entiendo que se ha, digamos, disminuido significativamente los costos de adquirir un seguro, porque por supuesto que también hay casos en que obras pueden durar año, año y medio, o de repente contratas a un profesional, a un técnico independiente que solamente puede ser 2, 3 meses. ¿Se comprará un seguro por 2, 3 meses? ¿O es que en realidad lo comprará por un año y él, pues, como independiente, lo comprará y tendrá vigente por un año, tenga o no tenga contrato vigente? ¿Cómo funciona? No. ¿Cómo es la dinámica? La forma de contratación es, Ya. primero, hay dos formas de contratación. La empleadora es la obligada a contratar el seguro, Ajá, correcto. no el trabajador. La empleadora es la obligada a contratar y a pagarlo. Ya. Y en Y el a caso de los pagarlo. independientes. En los independientes pueden contratar ellos directamente el seguro. Ya, correcto. ¿Ya? Correcto. Pero esto funciona. Hay un contrato de seguro complementario de trabajo de riesgo Ujú. y hay un anexo Ya. que tienen las aseguradoras Ya. donde están los trabajadores protegidos, coberturados. Correcto. Si, por ejemplo, el día 1 entra 10 trabajadores, la empleadora tiene que avisar a esa compañía aseguradora de esos 10 trabajadores para que la aseguradora agregue en ese anexo esos 10 trabajadores más. correcto. Si salen 5 trabajadores, tienen que restar de ese anexo esos 5 trabajadores, también, por ajá. lo cual ese anexo se va actualizando. Actualizando permanentemente, ¿no? Sí, y ahí hay una interpretación, porque lo que pasa es que puede haber una problemática, ¿Cómo que así? la empleadora no avise Ya. de este nuevo trabajador que ingresó, por ejemplo, ingresa el día 5 Ujú. y el día 6 tiene un accidente de trabajo. Imagínate, un primer día o segundo día. Un segundo día, ¿qué ha sucedido? Ya. ¿Hay casos? Sí, pues, sí, sí. Y el día 7 avisa recién que este trabajador ingresó a laborar el día 5. Uf, Entonces, terrible. la aseguradora puede Ya. decir, no estuvo coberturada con el seguro. ¿Verdad que sí, no? ¿Verdad que sí? Entonces, Ajá. hay una complejidad que finalmente se ¿Cómo resolverá en un dilucidamos ese arbitraje. aspecto, ¿no? Pero todos esos aspectos de cómo dilucidamos lo tenemos en el libro, que Sí, entiendo sí. que está en librerías, dónde lo adquieren. En todas las librerías, Ya, básicamente, correcto. de Lima, básicamente Ya, de Lima, el ya. libro ha salido hace 2 semanas. pues es recientito. Lo hemos presentado. Así es, ajá. Sigue caliente incluso, Sí, sigue sí. caliente. No te vayas a, Sí, todavía está a ahí quemar un calentito. poco. Hay que todavía sentir ahí el calor de la impresión. Sigue caliente, pero Sí. en los próximos días Ya. yo creo que se va a diversificar en más librerías, básicamente, ¿no? Pero ahora desde la web pueden Ajá. buscar a Editorial Adrus. Correcto. Editorial Adrus, ahí tiene su fanpage, su página, y pueden pedir el libro virtualmente incluso. Correcto. Bien, doctor Fran García, en realidad el tiempo sigue corriendo, pero sé que usted tiene una agenda de urgencia, por decirlo de alguna manera, y sus palabras finales para irnos a la pausa. Bueno, básicamente agradecerte a ti, Juan, al público en general y a todos. Esto hay que seguir luchando básicamente por la seguridad social en salud, por el que se respeten las leyes, las normas en el país, ¿no? En el país tiene que aprenderse a respetar la normativa. Así Todos es. estamos sujetos a un marco de la ley. Correcto. ¿Ya? Ujú. Y si para eso ayuda el sistema arbitral, a buena hora, porque nos permite un acceso a la justicia de manera especializada y de manera rápida, ¿no? Bien, doctor Fran García, muchísimas gracias por estar en Círculo Virtuoso. En realidad le hago la invitación para estar nuevamente por acá cuando retorne de tu estadía en el extranjero. Sé que extrañas mucho al Perú, pero con esta producción pues tan importante vamos a tenerte presente. Seguramente te vamos a estar haciendo las consultas correspondientes, porque nosotros pues al no ser expertos en esta materia van a generar algunas dudas que te la traslademos. Encantado. Amigas y amigos, vamos a una brevísima pausa y continuamos con el programa. Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República.
este aspecto de la investidura presidencial se ve afectada ya cuando se advierte que en realidad había estos manejos políticos para salvar la situación de la crisis del presidente Pedro Pablo Kuczynski, en una situación en la que realmente estaba en peligro su misma investidura presidencial, ¿no? En raíz de las situaciones que hemos podido advertir referente a las constructoras, y él estaba inmerso en una situación de manejos o conflicto de intereses cuando había sido ministro de Estado, ¿no? Conocidas las irregularidades e intenciones políticas. Sí, un poquito el tráfico, me comprende la situación, amigo. Cuéntanos cómo inicia la cevichería, la comida, todo. Todo nace en un puestito de carretilla. Ajá. Hace más de 40 años. Es ahí donde empezó mi papá. Yo vine solo. Solo. Una carreta de madera. Ajá. Puras conchas era usted. Conchitas negras. Mira, ya soy cliente permanente acá. ¿Ya cuántos años vienes acá a comer? Ya perdí la cuenta, creo algo de 50. Y siempre acá. Bien, la bajamos. Este es el negocio de tu papá, su carretilla, todo. ¿Y tú? Bueno, ahora te voy a invitar a mi local, que he desarrollado las técnicas que ahora vas a ver en un nuevo local. Oye, y son 3 hijos ustedes, ¿no? Tienes 3 hijos. Dos damas y un varón que está... Y a todos les divulgaste la comida. Así es, Escúchame, la comida y el look también. El look, mira, ese look. Ah, con la cosa la moda, pues, está la moda. Un look crema, pues. Obviously.